mi nombre es Ashley Hansen. Actualmente soy una ama de casa de 32 años. Mi esposo Shaun, de 38 años, es un mimoso y verbalmente abusivo. Somos una familia de 4, incluyendo a nuestro hijo de 10 años y nuestra hija de 8 años. Después de casarnos, he estado viviendo con los padres de mi esposo durante varios años. Me han preocupado los caprichos de mi suegra. Cuando le hablo a Shaun sobre esto, él solo dice que escuche lo que mi madre dice. Parece que mi suegra me considera una esclava que puede usar libremente. Me llama justo después de despertar diciéndome que la despierte temprano, y mi día comienza sacándola de la cama con mis manos. Luego la llevo al baño, la ayudo a cambiarse de ropa y la guío a la sala para el desayuno. Mi suegra está físicamente discapacitada y necesita mi ayuda para moverse, especialmente por las mañanas, cuando le cuesta caminar. Sin embargo, por la tarde, su cuerpo se relaja un poco y puede caminar lentamente. Oye, trae un té caliente rápido, ya terminé de comer. Sí, el agua pronto estará lista, respondo, solo para ser regañada. ¿Por qué no herviste el agua antes? Sabes que siempre tomo té después de las comidas. Ayer dijo, no hiervas el agua hasta que termine de comer. Parece que a mi suegra le gusta hacerme sufrir. He estado casada con Shaun por 10 años, pero las dificultades para caminar de su madre aparecieron solo en los últimos 5 años y parecen estar empeorando. A pesar de las visitas al hospital, he sugerido caminar juntas como forma de rehabilitación, pero ella no escucha. Antes de tener dificultades para caminar, solíamos cocinar y hacer compras juntas y nos llevábamos bien. Gradualmente, ella se volvió verbalmente abusiva conmigo y comenzó a tratarme como una esclava. Solía llamarme As, pero ahora me llama Ayo Aidead. A pesar de esto, la cuidé y dependí de ella en el pasado, así que traté de aceptar la situación difícil actual, pero me siento triste cuando recuerdo cómo solía ser. Por supuesto, consulto a mi esposo sobre esto todos los días, pero él solo dice que escuche lo que mi madre dice y no me escucha en absoluto cuando hablo sobre la condición de salud de ella. Por eso, grabo videos como prueba de que lo he informado cada vez que sucede algo, para que él no pueda decir que no lo sabía. Después de un día de regaños y siguiendo órdenes poco razonables hasta que mi suegra se fue a dormir, una llamada de mi cuñada empeoró las cosas. Oye, Susan está regresando a casa porque va a dar a luz, así que asegúrate de cuidarla adecuadamente. Ni siquiera sabía que estaba embarazada, y menos aún casada, y ahora está regresando para dar a luz. ¿Cuándo se casó Susan? No lo sabía, yo tampoco, pero ella dijo que regresaría. ¿Tienes un problema con lo que ordené?, gritó fuertemente. Por sus palabras, me di cuenta de que solo me veía como una esclava y como cuidadora de Susan. Decidí que preguntar más solo la molestaría más, así que simplemente respondí, sí, entiendo y terminé la conversación. Cuando salí a comprar ingredientes para la cena y regresé a casa, había montones de cajas de cartón frente a la entrada. Mi hijo corrió hacia mí como si esperara mi regreso. Mamá, la tía dice que va a vivir aquí y que haga su habitación suya, haz algo, dijo. Luego mi hija también corrió. Dicen que tengo que compartir una habitación con mi hermano. Podemos poner 2 camas, pero solo hay espacio para un escritorio, dijeron los niños, luciendo infelices. Me acerqué a mi suegra en la sala para verificar la situación. Mamá, ¿es verdad lo que me dijeron los niños? Ella empezó a hablar por encima de mí. Sí, si lo escuchaste de los niños, apúrate y mueve las pertenencias de Tom a la habitación de Mai, y para la cena Susan quiere comer bistec, así que prepáralo. Escuché que Susan venía, pero no sabía nada sobre las habitaciones de los niños ni que la cena sería bistec de repente. Entonces Susan empezó a gritarme, oye Ashley, no estás en posición de quejarte de mamá, solo eres una parásita. ¿Por qué actúas tan arrogante? Solo deberías escuchar lo que mamá dice y cuidarla. Cruzó los brazos y me miró con despecho. Los niños se asustaron por el comportamiento de Susan y se escondieron detrás de mí para protegerse.
Dije que hablaría con mi esposo y los llevé a su habitación. Una vez en la habitación, los niños preguntaron, ¿cuándo volverá la tía? Está muy enojada y asustada. Incluso mientras preparaba la cena, los niños estaban visiblemente ansiosos y no querían quedarse solos, permaneciendo cerca de mí. Incapaz de esperar a que mi esposo terminara el trabajo, lo llamé, ¿sabías que Susan regresa hoy para dar a luz aquí? Él se sorprendió, ya que tampoco había escuchado nada al respecto. Después de explicar la situación y hablar sobre los niños, dijo, mamá dijo que vaciemos una de las habitaciones de los niños. No hay problema con eso si tienes que preparar bistec para la cena porque Susan lo quiere, solo obedece a mamá. Es natural que Susan esté enojada y deberías explicarlo a los niños tú misma, pero es imposible poner 2 camas y un escritorio en una habitación pequeña. ¿Qué se supone que hagamos? Eso no es mi problema, resuélvelo tú misma, respondió mi esposo, dejándome sentir desesperanzada. Al ver mi estado, mi hijo dijo, mamá, está bien, solo tenemos que soportarlo. Mi hija también me animó, podemos soportarlo hasta que la tía se vaya. Está bien, de hecho, solo es cuestión de soportar hasta que Susan dé a luz. No es como si tuviéramos que soportarlo para siempre, como nos enseñaron los niños, calentando mi corazón, ¿verdad? Solo tenemos que soportar hasta que la tía se vaya, pero después de eso, devolvamos la habitación a como estaba. Lo prometo. Lo siento por hacerte soportarlo, me disculpé, y los niños, que habían estado ansiosos hasta ahora, sonrieron y dijeron, apresúrate y haz la cena antes de que la tía se enoje. Fui a la cocina, saqué la carne del congelador y comencé a preparar el bistec. Poco después, mi esposo llegó a casa de buen humor con una caja de pastel en la mano. A medida que se acercaba la hora de la cena, los niños salieron de su habitación y se alegraron al ver la caja de pastel. Pensé que mi esposo había comprado el pastel como una disculpa por las molestias a los niños y les dije, tendremos el pastel después de la cena. Sin embargo, me equivoqué, este pastel es para Susan y mamá, dijo mi esposo con naturalidad. ¿Pero por qué no compraste uno para los niños también? No hagas preguntas obvias. Lo compré porque hiciste que mamá y Susan se sintieran mal. Mi hija estalló en llanto diciendo, no hemos hecho nada malo, pero mi esposo la ignoró y le entregó el pastel a su hermana mientras sostenía a mi hija llorando. Intenté cambiar de tema, Susan, felicidades por tu embarazo, ¿cuándo será el bebé?, pregunté riendo. Susan respondió, gracias. Creo que será en octubre. Me quedé atónita al darme cuenta de que solo tenía 3 meses de embarazo y ya planeaba dar a luz en casa con la intención de quedarse aquí todo el tiempo. No es de extrañar que su vientre no mostrara nada. Entonces mi suegra preguntó, ¿entonces cuándo te casaste? ¿Cómo es tu pareja? Susan entró en pánico y dijo, mi pareja sí, él es el presidente de una empresa y está muy ocupado ahora mismo, así que no puede venir. Pero está preocupado por mi salud y piensa que es más seguro que esté en casa de mis padres. Pensé para mí misma que Susan estaba mintiendo y, por su respuesta apresurada, había una alta probabilidad de que no solo el embarazo sino también el matrimonio fueran falsos. Decidida a descubrir la verdad, decidí llamar al apartamento y lugar de trabajo de Susan al día siguiente. Después de completar mi rutina diaria de cuidar a mi suegra y despedir a mi esposo e hijos, le dije a mi suegra, voy a salir un rato y salí de la casa. Mi primera parada fue el apartamento donde solía vivir Susan. Por casualidad, el conserje estaba trabajando frente a la habitación de Susan, así que me acerqué a él. ¿Sabes si una persona llamada Susan Hansen vive en esta habitación? Le pregunté al conserje. ¿Eres conocido de la señorita Hansen? Sí, no pude contactarla, así que vine a verificar, respondí. Él pareció creerme. En realidad, tampoco he podido contactar a la señorita Hansen. Está con medio año de retraso en el alquiler y me preocupa que pueda haberse derrumbado dentro, así que estaba a punto de desbloquear la puerta. Me pidió que verificara con él. Acepté de inmediato.
Recibiendo la llave del conserje visiblemente nervioso, dije, sería terrible si se hubiera derrumbado. Entraré primero, por favor, sígueme y abre la puerta. La entrada estaba llena de sobres y postales marcadas como urgentes. Entré primero y llamé en voz alta, Susan, Susan, ¿estás ahí? A medida que avanzaba, un hombre sentado en el sofá, sorprendido por nuestra entrada inesperada, exclamó, ¿quiénes son ustedes? Estoy llamando a la policía. Mientras alcanzaba su smartphone, el conserje explicó, soy el conserje de este edificio. No pudimos contactar a la señorita Hansen, así que entramos por preocupación, pensando que podría haberse derrumbado aquí. Luego presionó, este apartamento es para ocupación individual. ¿Pero quiénes son ustedes? Podríamos necesitar llamar a la policía por ustedes. El hombre, confundido, rápidamente se sentó y se presentó, mi nombre es Nick, estoy saliendo con la señorita Hansen. Nick explicó que Susan le dijo que esperara aquí hasta que él y los niños se mudaran, ya que su hermano planeaba divorciarse. Susan estaba tramando que Shaun me divorciara y nos echara a mí y a los niños de nuestra casa. Sorprendida por esta revelación, luché por contener mi voz y me calmé. Soy un conocido de Susan. Me preocupaba porque no podía contactarla. Escuché que estaba embarazada, ¿es el niño tuyo? Nick respondió con una mirada de sorpresa, embarazada. Estaba teniendo un affair con Susan a pesar de estar casado, y su divorcio había sido instigado cuando su exesposa descubrió el affair. Nick, candidato para el próximo presidente en la empresa de su suegro, vio su posición laboral amenazada por el divorcio y se vio obligado a renunciar. Habiendo perdido todo, Nick terminó dependiendo de la hospitalidad de Susan. Mencionó tener un hijo de su matrimonio anterior y expresó no tener intención de tener otro hijo con Susan, considerando el daño que el divorcio había causado a su hijo. Mientras convivía con Susan, no podía dejar de pensar en su antigua familia y lamentaba sus acciones, derramando lágrimas. Me pregunté por qué estaba compartiendo información tan personal con extraños como nosotros. Reveló que había estado preocupado por mucho tiempo y quería confiar en alguien. El conserje preguntó, ¿por qué te quedas con la señorita Hansen indefinidamente? Y señaló que podría ser una falta de respeto hacia ella, sugiriendo que reconsiderara su relación con su antigua familia. Después de pensarlo, Nick decidió hacer una llamada, aparentemente a su exesposa. Se disculpó por sus errores y prometió vivir de una manera que hiciera sentir orgullosa a ella y a su hijo, pidiendo una oportunidad para demostrar su cambio. Después de terminar la llamada, se disculpó con nosotros por su comportamiento pasado y decidió comenzar a vivir de manera independiente y esforzarse por ser un padre que su hijo no se avergonzara. Finalmente, nos agradeció por ayudarlo a ver las cosas con claridad, empacó sus pertenencias en una bolsa y dejó la habitación. Después de que se fue, el conserje lamentó no haberle pedido a Nick que contactara a Susan por él, quien es el garante de la señorita Hansen para el contrato de alquiler. Le pregunté a su hermano y él respondió, sugerí contactar al garante. Cuando llegué a casa, Susan estaba llorando y mi suegra la consolaba. Fingí no saber nada y fui al dormitorio a cambiarme. Susan entró en mi habitación sin llamar. ¿Puedes llamar a tu pareja usando tu teléfono móvil? El mío ha sido bloqueado y él está rechazando mis llamadas, dijo Susan. Pero me niego a contactar a un extraño usando mi cuenta, respondí. Este incidente más tarde llevaría a que Susan albergara resentimiento hacia mí. Justo cuando mi suegra llamó a Susan desde la sala, Susan me miró con despecho, chasqueó la lengua y se dirigió a la sala. Shaun me dijo, recibí una llamada del conserje de tu apartamento. Mi suegra estaba interrogando a Susan. Susan, ¿es cierto que has estado atrasada con tu alquiler y que había un hombre viviendo en tu casa? ¿Es él tu novio? De repente, Susan explotó de ira. Sí, regresé aquí con la intención de comenzar una vida de casada con él, pero él quiere regresar a su familia original, así que se fue para empezar de nuevo solo. Después de gritar, empezó a llorar de nuevo. Las palabras de Susan me alcanzaron mientras me dirigía a la sala después de cambiarme.
No podía contactarlo, así que le pedí ayuda a Ashley, pero ella se negó. Ella solo está siendo mala, asegurándose de que no podamos contactarnos entre nosotros, se enfureció, dirigiendo su ira hacia mí. ¿Cómo se atreve a no escuchar mi solicitud? Es una parásita, exclamó infantilmente. Esperé débilmente que mi suegra reprendiera a Susan por sus palabras. Pensé lo mismo, esa mujer, a pesar de ser una extraña, no entiende su lugar como nuera. Es demasiado insolente. Mi suegra traicionó incluso esa ligera esperanza. Susan, vas a vivir aquí con él, así que esa nuera y sus hijos tendrán que irse, dijo. Había pasado tanto tiempo atendiendo los deseos de mi suegra sobre los de mis hijos, soporté todo el sarcasmo y abuso esperando un regreso a los tiempos agradables que una vez compartí con ella, pero me di cuenta de que esos días nunca volverían y me sentí profundamente decepcionada. Al entrar en la sala, comenzaron los ataques de mi suegra y Susan. Tú oíste que te atreviste a negarte a la solicitud de Susan. ¿No te dije que son parásitas y no tienes derecho a negarte porque ustedes no se van? Se hartó y se fue. Recordé mi interacción con Nick en mi corazón. La razón por la que su novio se fue es porque su familia original era importante para él. Eligió a su familia original sobre Susan, así que no es mi culpa si provocó a Susan deliberadamente. Sabía que provocarla la haría aún más agresiva. Estaba claro que ser llamada parásita y hacer que mis hijos se sintieran no deseados continuaría, así que decidí cortar lazos con esta familia. Deberías llamarlo y decir que Susan está llorando o por favor regresa con ella. Susan sugirió infantilmente pensar en maneras ingenuas para recuperar a su amante. Finalmente, al llegar a mi límite con su pensamiento infantil y con el acuerdo de mi suegra, si eso es lo que dices, hagámoslo. Por favor, dame su número de teléfono. Entonces llamé al número que Susan me dio en altavoz. Cuando Ned contestó, le transmití directamente las palabras de Susan. Susan está muy triste porque rompiste, está llorando, así que por favor regresa con ella. Nick respondió, no sé quién eres, pero he terminado con Susan. Amo a mi familia original. Lo que tenía con Susan fue un lapso momentáneo y no siento nada más que arrepentimiento ahora. Al escuchar esto, Susan se enloqueció y agarró el teléfono para empezar a hablar. Nick, ¿qué pasa con el niño en mi vientre? Deberías asumir la responsabilidad y casarte conmigo, Susan, exigió Susan. No hace mucho tiempo te compré medicina y productos sanitarios porque tenías dolores menstruales severos. Además nunca tuve ese tipo de relación contigo después del shock de mi divorcio, contrarrestó Nick. Cuando Nick refutó su argumento, Susan se quedó en silencio. Nick se disculpó, lo siento, y colgó. Esperaba que ahora entendieran que Nick dejó a Susan para regresar a su familia. Original, no por mí, pero naturalmente no fue así. Tan pronto como terminó la llamada, Susan me gritó, solo porque no es asunto tuyo, no hablaste con suficiente pasión, si lo hubieras hecho, podría haber regresado. Susan comenzó a gritar, es tu culpa que se haya ido, a pesar de que ella es una adulta de 35 años, 3 años mayor que yo. Frente a acusaciones típicas de una pelea de niños, me quedé atónita al escuchar el colapso de Susan. Mi suegra dijo, así es, todo es tu culpa, definitivamente eres una parásita. Deja esta casa inmediatamente. Como era de esperar, respondí, entendido, y comencé a empacar. Por la tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, les dije, voy a divorciarme de su padre y dejar esta casa. Después de una breve reflexión, mi hijo mayor sonrió y dijo que sería lo mejor. Mi hija sonrió de manera similar. La abuela y la tía eran aterradoras, así que quería alejarme pronto. Les pregunté a los niños, ¿estarán bien sin su padre? Mi hijo respondió, papá nunca estuvo de nuestro lado ni del lado de mamá, así que está bien. Mi hija preguntó, ¿vamos a vivir en la casa de tu abuela por parte de tu familia, solo los 3? Parecía que no le importaba a su padre en absoluto. Poco después, mi esposo llegó a casa mientras yo empacaba y sin saludarlo.
Entró furiosamente después de escuchar la historia de su madre y su hermana. Oye, hiciste enojar a mamá y a Susan, no te dije que solo escuches a mamá, repitió su frase habitual, lo entiendo, por eso estoy escuchando y dejando esta casa. Además, por favor firma esto. Lo miré fijamente y extendí los papeles de divorcio frente a él. ¿Dónde irán ahora las 3 parásitas? Empezó a firmar con facilidad. Incluso si te divorcias, una parásita sin trabajo como tú no puede mantener a 2 niños, ¿verdad?, dijo mientras volvía a la sala. Luego llamé a mi hermano y le pregunté, ¿podrías venir con un camión mañana por la mañana para recogernos? Había discutido el comportamiento de mi suegra y mi esposo con mi hermano antes se le había informado sobre la llegada repentina de Susan. Mis padres habían escuchado toda la situación a través de mi hermano y me habían aconsejado divorciarme, así que la conversación fue breve por teléfono. Mi hermano me animó, Ashley, has hecho bien hasta ahora, no te culpes. Me sentí algo aliviada. Al día siguiente, mi hermano y sus colegas llegaron con un camión y nos ayudaron a mover nuestras pertenencias rápidamente. Susan, que observaba fríamente el procedimiento con los brazos cruzados, apenas reaccionó cuando dije, por favor, cuida bien a tu madre. Entró en la casa sin expresión. Nuestro nuevo hogar estaba en una habitación familiar en un edificio propiedad de mi padre, ubicado justo al lado de la casa de mis padres. Debido a una vacante, pudimos alquilarlo a bajo costo. Mis padres habían sugerido vivir juntas, pero después de ser llamada repetidamente parásita por la familia de mi esposo, no quise imponerme. Los niños estaban encantados con el nuevo apartamento, ya habían decidido sus propias habitaciones y estaban felices ayudando con el desempaque. Fue un momento de sanación escuchar sus risas después de mucho tiempo. Luego sonó mi teléfono. Era mi ex esposo sonando frenéticamente, mamá está en problemas, está goteando excremento, está llamando a la esclava para que lo limpie, así que ven rápido. ¿Por qué debería venir?, respondí casualmente. Por supuesto que debes, dijo mamá. Tienes que hacerlo, apúrate, toda la casa apesta, como si hubiera olvidado que estábamos en proceso de divorcio. Respondí, ¿qué? Ahora soy una completa extraña para ti, ¿sabes? Y él explotó de ira. Después de haber cuidado de 3 parásitas por tanto tiempo, ni siquiera puedes hacer esto. Podría soportar que me llamaran parásita, pero llegué a mi límite cuando incluyó a los niños. ¿Sabías que tu madre tiene demencia? He hablado sobre el diagnóstico del hospital varias veces, pero probablemente no escuchaste. Incluso tengo pruebas en video. No iría a tu casa, donde llamas a mis preciosos niños parásitas, ya que es la olor de tu amada madre. Piensa en ello como un ambientador y soporta. Solté todo de golpe, cambiando repentinamente mi habitual silencio y obediencia. Mi ex esposo quedó atónito en silencio. Tu madre está clasificada como requiriendo cuidado de nivel 2, así que necesita ayuda desde que se despierta hasta que duerme. Es difícil, pero buena suerte. Coloqué la llamada y bloqueé su número. Susan también llamó, gritando, ven a limpiar inmediatamente, pero la colgué silenciosamente y también bloqueé su número. 2 semanas después, llegó una carta a la casa de mis padres de mi ex esposo detallando la trágica situación actual de su familia. Desde que me fui, mi suegra, al carecer de alguien a quien intimidar, ha avanzado en su demencia. Susan había regresado a casa bajo el pretexto de estar embarazada y querer dar a luz en casa solo para vivir cómodamente. Pero mi ex culpó a Susan por la falta de un cuidador para su madre. Buscaron un centro de cuidados, pero solo encontraron opciones caras que no podían pagar, así que continuaron cuidando en casa. Susan quería regresar a su apartamento anterior, pero como el garante, mi ex no había pagado el alquiler atrasado y terminó el contrato, ella no tenía dónde ir y tuvo que seguir cuidando de manera reacia. Mi ex y Susan cuidaban constantemente de su madre, peleando por quién debería encargarse del cuidado. Irónicamente, aunque mi suegra a veces olvida quiénes son mi ex y Susan, nunca olvida llamarme la esclava.
Despertar con el sol de la mañana entrando por la ventana se sentía como una bendición para un nuevo comienzo en la vida para mí y mis hijos. Tengo una licencia de farmacéutica y experiencia en hospitales, pero actualmente trabajo en una farmacia. Volver a la sociedad después de 10 años es un desafío, pero cualquier dificultad se siente menor comparada con vivir con la familia de mi ex. Los niños hicieron amigos rápidamente en su nueva escuela y disfrutan de sus rutinas diarias. Sobre todo, estoy agradecida de que podamos pasar nuestros días